avancemos un poco con el presente simple y ahora veamos cómo utilizarlo en negación y pregunta. Entonces, el presente simple, como vimos anteriormente, es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de hechos que suceden en rutinas y en el día a día, para hablar de hechos concretos, dar indicaciones o hablar de estados. Como por ejemplo, tomo el bus en las mañanas, que eso en inglés se diría I take the bus every morning. O por ejemplo, ella entiende la razón, que en inglés se diría she understands the reason. Aquí recordemos que para he, she o it, el verbo se tiene que agregar una S al final. Por ejemplo, aquí she understands the reason. El verbo original es understand, que significa entender, pero al estar hablando de ella, she, quedaría con la S. She understands the reason. Entonces, vamos a ver ahora, por ejemplo, la negación. ¿Cómo se utilizaría la negación en presente simple? Aquí tengo la diferencia entre los dos grupos, al igual que en la afirmación. En el caso de, por ejemplo, querer decir no tomo el bus en las mañanas, aquí lo que tenemos que hacer es agregar un do not o que significa lo mismo, pero de forma abreviada, un don't. Eso es lo que hay que agregar en esta oración. Y se agrega después del sujeto, en este caso I. Y la frase entonces quedaría como I do not o I don't take the bus every morning. En el caso del segundo grupo, lo que hay que agregar es un does not o un doesn't, que es lo mismo en su forma abreviada. Entonces, por ejemplo, para decir ella no entiende la razón, esto se diría como she does not o she doesn't understand the reason. Aquí hay que observar un pequeño detalle, que el verbo ya no va a tener esa S al final, ya que la diferencia se va a observar aquí. La diferencia entre este grupo y este grupo se ve en el do o en el does, ¿sí? Por lo tanto, el verbo queda igual en su estructura original. Y de esa forma diríamos she does not understand the reason o she doesn't understand the reason. Esa es la forma de crear una negación en presente simple. Veamos ahora la pregunta con la diferencia de estos dos grupos. En el primer caso, para poder decir yo tomo el bus en las mañanas, vamos a agregar un do al principio de la oración, antes del sujeto. Por ejemplo, do I take the bus every morning? Que eso significa yo tomo el bus en las mañanas. Aquí podemos cambiar el I por cualquiera de los pronombres de este grupo y quedaría con la misma estructura. Por ejemplo, do you take the bus every morning? Do we take the bus every morning? Y queda con esa estructura. En cambio, en el segundo grupo, lo que tendríamos que agregar al principio es un does. Por ejemplo, ella entiende la razón, quedaría como does she understand the reason? Aquí el verbo también queda en su estructura original, sin la S al final. Y podríamos también decir, por ejemplo, does he understand the reason? Para decir si él entiende la razón. Aquí podemos ver los ejemplos en sus tres versiones. El presente simple para ambos grupos en afirmación, negación y pregunta. En el primer grupo tenemos I take the bus every morning. También podría ser you take the bus every morning, we take the bus o they take the bus every morning.
Para la negación tendríamos que agregar un do not o un don't y quedaría como I don't take the bus every morning o I do not take the bus every morning. Y para la pregunta, el do se agrega al principio de la oración y quedaría como do I take the bus every morning o do you take the bus every morning, por ejemplo. En el segundo grupo quedaría como she understands the reason. Esa era la afirmación, donde el verbo se modifica y se le agrega una S. Y por eso quedaría she understands the reason. También puede ser con he o con it. En la negación tendríamos que agregar el doesn't o does not. Y quedaría como she does not understand the reason o she doesn't understand the reason. Recordemos que al verbo no hay que agregarle una S en la negación. Y por último, does she understand the reason? Sería la pregunta, donde el does se agrega al principio de la oración y el verbo understand no se modifica. Veamos otros ejemplos, también diferenciando los grupos. Aquí la primera frase en el primer grupo dice they drink wine at dinner, que significa ellos toman vino a la cena. Y para poder hacer esa misma frase en negación tendríamos que agregarle en este caso un don't. Y quedaría como they don't drink wine at dinner. O también, sin la abreviación, quedaría como they do not drink wine at dinner. La pregunta quedaría con el do al principio y sería do they drink wine at dinner. En el segundo grupo, la frase que estamos utilizando es it looks at the window. Mira por la ventana. Podría ser, por ejemplo, una mascota que está mirando por la ventana. Es un animal, por lo tanto se utiliza el it. It looks at the window. Para negarlo habría que agregarle un doesn't o un does not y quedaría como it doesn't look at the window. Y para la pregunta, el does quedaría al principio y se diría como does it look at the window? Entonces aquí podemos aprender cómo utilizar el present simple como negación y como pregunta, diferenciando los dos grupos de pronombres.